Hola, a continuación vamos a ver el tema de cómo aproximar la solución de una ecuación diferencial a través de el polinomio de Taylor, recordando que el polinomio de Taylor fue de lo primero que analizamos. Recordarán sus cursos, en este caso de análisis numérico relacionado al tema 1, y precisamente lo que hacíamos ahí en el tema 1 era aproximar una función a través de un polinomio de Taylor, que evidentemente mientras mayor sea el grado de este polinomio de Taylor, más se va a aproximar precisamente a la función que nosotros queremos evaluar. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a analizarlo, vamos a resolver una ecuación diferencial a través de un polinomio de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aproximar la función, en este caso que queremos obtener de la solución de la ecuación diferencial, mediante un polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? Entonces, así como tenemos el método de Euler, el método de Euler-Gauss, que es el método de Euler modificado, que nos va a permitir una mejor aproximación a la solución de una ecuación diferencial, ahora vamos a hacer uso de estos polinomios para resolver dicha ecuación diferencial. Y la solución de una ecuación diferencial de cualquier orden, esta es la gran ventaja, cualquier orden, a diferencia de los temas anteriores, el método de Euler consistía únicamente en ecuaciones diferenciales de primer orden, cosa contraria que lo que ocurre aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos va a permitir resolver una ecuación diferencial ordinaria de cualquier orden, ¿de acuerdo? No es exclusiva a un primer orden, ¿ok? Entonces es una gran ventaja que tiene este método, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo vamos a aproximar la solución de una ecuación diferencial? Bueno, la solución de una ecuación diferencial de cualquier orden para un problema con condiciones iniciales, nuevamente necesitamos las condiciones iniciales, es una función y de x, tal que verifica idénticamente la ecuación diferencial. Esta función puede aproximarse mediante el polinomio de Taylor. Y vamos a recordar un poquito de esta expresión. De hecho, ya ustedes la conocen, ¿de acuerdo? Entonces, y de x, que es la función que va a aproximar la solución de la ecuación diferencial. Y aquí lo tenemos como un polinomio de Taylor de grado n, que es una función y que depende de x y evaluada en x subíndice 0. Entonces, aquí podemos observar que y está en función de x0 más y' en función de x0 por x menos x0 y' evaluada en x0 entre 2 factorial por x menos x subíndice 0 al cuadrado. Y así nos podemos ir con la enésima derivada evaluada en x subíndice 0 entre n factorial por x menos x subíndice 0 elevado a la n. Espero que hayan ya recordado esta expresión. Y recordando que este polinomio de Taylor está en el entorno de ¿quién? De x subíndice 0. Entonces, esta solución será correcta siempre y cuando se evalúe en el entorno de x igual a x subíndice 0, y a medida que se aleje de este punto, recordando lo que hacíamos en el curso anterior, en la unidad 1, la solución tendrá un mayor error, ¿de acuerdo? Conforme nos alejamos al punto en el cual es el valor de entorno de x subíndice 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, que precisamente es el mismo ejemplo con el que hemos estado trabajando el método de Euler, pero ahora lo vamos a hacer con el polinomio de Taylor para ver cuáles son los resultados que obtenemos. ¿De acuerdo? Entonces, resolver la ecuación diferencial y' menos 2xy igual a x con la condición inicial y evaluada en 0.5 igual a 1, y evaluada en el punto x subíndice 0, que es 0.5, y esto es igual a 1. Aproximándolo a través de un polinomio de Taylor de tercer grado. ¿De acuerdo? Recordando que mientras mayor sea el grado del polinomio, obviamente mayor va a ser la aproximación a la solución. Y en este caso dice que aproximada a un polinomio de tercer grado, o sea, va a quedar truncado hasta este punto. ¿Ok? En el intervalo de 0.5 a 1 con un h igual a 0.1. ¿Ok? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí del h es una información de más. Sencillamente lo que queremos hacer es comparar con la solución exacta que nosotros ya tenemos. ¿De acuerdo? Aquí en el método de Taylor, pues básicamente no requerimos de ese valor de h. ¿De acuerdo? Aquí no está ni siquiera en función de un
espaciamiento. Lo único que queremos hacer con este espaciamiento es comparar la solución que nosotros tenemos aquí, la que vamos a obtener a partir del polinomio de Taylor, con la solución exacta del problema. ¿De acuerdo? Entonces es la única razón de este intervalo. Bien, entonces vamos a comenzar precisamente con la solución de este ejercicio. Bien, entonces, ¿qué ecuación vamos a resolver? Entonces la ecuación diferencial con la cual vamos precisamente a trabajar es la ecuación y' igual a x más 2xy. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que nosotros vamos a resolver con la condición inicial de y evaluada en 0.5. Esto va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar de esta ecuación diferencial? Bueno, de y con respecto de x es igual a x más 2xy. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es y, la variable independiente es x y estamos buscando una función y que dependa de x. Eso es lo que queremos buscar de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aproximándola mediante un polinomio de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los puntos que nosotros aquí podemos visualizar, ¿cuál es? Es que x subíndice 0 es igual a ¿quién? A 0.5. Entonces, ¿en el entorno de quién? Del valor de x subíndice 0, recordando que la función tiene que pasar a través de este punto. Y de igual forma, y evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1. ¿Y por qué nos conviene colocar esta función de esta manera? Estos términos de esta manera con x subíndice 0 y evaluada en x subíndice 0 igual a 1 por la forma del polinomio. Recordando que la ecuación C, y en este caso tenemos que y de x es aproximadamente igual a un polinomio de Taylor, bueno, mejor dicho, y de x es igual al polinomio de Taylor de grado n, que en este caso va a ser un polinomio de grado 3, que va a ser aproximadamente igual a ¿quién? Bueno, a una función y que depende de x y que está evaluada en el entorno de x subíndice 0, viendo que x subíndice 0 es el valor al cual está evaluada la función y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A la función y evaluada en x subíndice 0, por lo tanto ya vimos cuál es este valor de la función, que es 1, ¿de acuerdo? Más y' evaluada en x subíndice 0, que va a multiplicar a x menos x subíndice 0, más la segunda derivada de la función evaluada en x subíndice 0, que multiplica a x menos x subíndice 0, pero esto va a estar elevado al cuadrado, y esto entre 2 factorial. Más, en este caso, la función y' evaluada en x subíndice 0 entre 3 factorial, que va a multiplicar a ¿quién? A x menos x subíndice 0, y esto elevado al cubo, más otros términos, recordando que hasta aquí va a terminar la representación de nuestro polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, en el entorno x subíndice 0, ¿de acuerdo? En el punto en el cual se está evaluando la función. Bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿qué es lo que podemos observar? Y evaluada en x subíndice 0, pues básicamente ya lo tenemos aquí. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ya tenemos este primer término de nuestro polinomio. ¿Qué nos hace falta? Si se dan cuenta, x obviamente es el polinomio con el cual se va a expresar esta función, y ese es el valor con el cual se va a sustituir. Entonces nos hace falta encontrar la función, en este caso, y' evaluada en x subíndice 0, la función y', que es a partir de la solución de la ecuación diferencial evaluada en el punto x subíndice 0, y y' evaluada en x subíndice 0. Y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, partiendo precisamente de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a expresar precisamente nuestra ecuación que nosotros tenemos ahí? Bueno, nosotros la ecuación a resolver es y' igual a x más 2xy. ¿De acuerdo? Y previamente ya hemos comentado que y
evaluada en X subíndice 0 ya lo teníamos, ya lo conocemos. Por lo tanto, ahora necesitamos encontrar a Y' evaluada en X subíndice 0. Entonces, vamos a empezar a trabajar a partir de esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar esta expresión en X subíndice 0. ¿Cómo? Bueno, la función Y', que ya incluso está despejada aquí, evaluada en X subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a todos estos términos evaluada en este punto, X subíndice 0. Por lo tanto, esto es igual a X subíndice 0 más 2 veces X subíndice 0 y la función Y evaluada en X subíndice 0. Entonces, lo único que hicimos fue sustituir la variable que en este caso tenemos aquí en función de quién, de los valores que yo quiero obtener. ¿De acuerdo? En función de los valores que nosotros tenemos y al cual yo quiero obtener, evaluando en X subíndice 0 debido a que ya la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces vean, esta función que ya previamente la teníamos, ahora la vamos a evaluar en X subíndice 0. ¿Y cómo va a ser eso? Sustituyendo en X, X subíndice 0. Y sustituyendo en Y, la función Y evaluada en X subíndice 0. ¿Y a qué es igual X subíndice 0? Va a ser igual al valor de ¿quién? De 0.5, que ya aquí lo teníamos. Entonces, esto es igual a 0.5 más 2 veces que multiplica 0.5 por la función evaluada en X subíndice 0. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a 1. Entonces, esto va a multiplicar por 1. Por lo tanto, 0.5 más 2 que multiplica 0.5 por 1, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1.5. Y de esta forma nosotros ya conocemos a quién. A Y' evaluada en X subíndice 0 igual a 1.5. Entonces ya nosotros tendríamos este otro valor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar el siguiente valor que es Y' evaluada en X subíndice 0. ¿Y cómo vamos a encontrar este otro valor? Bueno, muy sencillo. Y' evaluada en X subíndice 0. ¿A qué va a ser igual? ¿O a qué es igual? Pues obviamente va a ser igual a la derivada con respecto de X de quién? De Y'. Y' que ya conocemos, pero evaluando a X igual con X subíndice 0. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto de X de quién? De esta función que ya conocíamos, porque es Y', esto es Y' precisamente, entonces X más 2XY, y una vez que ya hayamos derivado, vamos a evaluar a la función X en X subíndice 0 para encontrar este valor, que es el que necesitamos en esta otra expresión. Entonces, vamos a derivar primeramente, ¿y cuál es la derivada de esta función? Es 1 más 2 veces X por, en este caso, su producto de funciones, observando y teniendo en cuenta que Y es una función que depende de X, entonces tendríamos 2X por Y' más 2Y, debido a que sería 2Y por la derivada del primer término con respecto de X, por lo tanto sería 1. ¿Ok? Y esto evaluado en X igual a X subíndice 0. ¿De acuerdo? Recordando que Y y Y' son funciones de X, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo voy a colocar para que no tengan ninguna duda. Entonces 1 más 2 veces X por Y', que es una función de X, más 2 veces Y, que es una función de X. Entonces vamos a evaluar en X igual a X subíndice 0. Por lo tanto, Y' en X subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 más 2X subíndice 0, Y' evaluada en X subíndice 0, más 2 veces Y evaluada en X subíndice 0. Y esto va a ser igual a 1 más 2 por X subíndice 0. Y quedamos que X subíndice 0 es 0.5. Entonces 2 por 0.5. Y que va a multiplicar por esta Y' evaluada en X subíndice 0. O sea, 1.5.
más 2 veces de la función evaluada en x subíndice 0, que va a multiplicar, ¿quién es y evaluada en x subíndice 0? Y en x subíndice 0 es igual a 1. Entonces observen, este y' evaluado en x subíndice 0 es el valor que habíamos encontrado aquí. Por eso sustituimos de manera directa el 1.5. Entonces 1 más 2, que multiplica por 0.5 por 1.5 más 2, ¿a qué va a ser igual? 2.5 por 1.5 es igual a 3. Por 0.5, 1.5 más 1, 2.5 más 2, 4.5. Y de esta forma nosotros ya encontramos a y' evaluada en x subíndice 0 igual a ¿quién? A 4.5, que es el valor que precisamente se tiene que sustituir aquí. Entonces nos hace falta nada más encontrar la tercera derivada y evaluarla ¿en dónde? En x subíndice 0. Pero la ventaja es que esto es un procedimiento muy sencillo y ya están dándose cuenta cuál es el camino a seguir. Bien, a continuación vamos a ahora aplicar, o mejor dicho, obtener la tercera derivada. La tercera derivada evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser a derivar con respecto de x ¿a quién? A la segunda derivada de y, y una vez que la tengamos, en x evaluarla en x subíndice 0. Entonces, ¿quién es la segunda derivada? Ya la obtuvimos, que precisamente era esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a derivar con respecto de x, ¿a qué función? A 1 más 2x y' de x más 2y, que es una función de x. La vamos a derivar y después vamos a evaluar en x igual a x subíndice 0. Entonces, y', que está evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, vamos a derivar. La derivada de una constante con respecto de x, pues es 0. En este caso, vamos a con los siguientes términos, que vendría siendo 2x por y' de x más 2y' de x. Estos dos términos salieron al derivar esto que tenemos aquí, del segundo término, y nos faltaría el tercero, que sería más 2 veces y' de x, y esto va a estar evaluado en x igual a x subíndice 0. Entonces esto que tenemos aquí es 2xy' evaluada en x, más estos términos que son semejantes, será más 4y' evaluada en x, y todo esto es en x igual a x subíndice 0. Por lo tanto, y', que es evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 2x subíndice 0 por y' evaluada en x subíndice 0, más 4 veces y' evaluada en x subíndice 0. Y esto es igual a 2x subíndice 0, es el entorno, en el entorno en el cual estamos trabajando, que es 0.5. Entonces 2 por 0.5, que multiplica por la segunda derivada evaluada en y en x subíndice 0, y lo acabamos de obtener hace unos momentos, que es el valor de 4.5. Entonces 2 por 0.5 por 4.5. Ahí está. Más 4 veces la primera derivada evaluada en x subíndice 0, y esto ya lo habíamos obtenido, que es el que tenemos aquí, 1.5 por 1.5. Ahí está. Bien, entonces esto es igual a 4.5 por 2, igual a 9 por 0.5. Bueno, seguimos teniendo el 4.5. Más 4 por 1.5, tendríamos 6, y esto es igual a 10.5. Entonces, la tercera derivada, evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 10.5. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos todos los valores necesarios para sustituir en esta ecuación.
acuerdo? Entonces vamos a sustituyendo. Tenemos que y de x, que va a ser la solución que estamos aproximando a través del polinomio de Taylor de la ecuación diferencial mencionada, ¿a qué es igual? Es aproximadamente igual a un polinomio de Taylor de tercer grado de una función y evaluada en x para el entorno de x subíndice 0, que está igualada a ¿quién? Entonces vamos a observarlo. Y evaluada en x subíndice 0. Y este valor es precisamente el que ya tenemos aquí, 1. Entonces sería 1, ¿de acuerdo? Más, en este caso, todavía nos hace falta y' evaluada en x subíndice 0. ¿Y ese valor cuál es? Encontramos que es 1.5. Entonces sería más 1.5 que multiplica por x menos x subíndice 0. Que en este caso ya lo vamos a poner ese valor que es 0.5 en ese entorno. Más, ahora vamos con el siguiente término, que es y' evaluada en x subíndice 0 entre 2 factorial por este término que está elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver dónde está y' evaluada en x subíndice 0 y es el valor de 4.5. Entonces aquí va más 4.5 entre 2 factorial. En este caso, bueno, pues es 2, que va a multiplicar por x menos el valor evaluado en el entorno, que es 0.5 elevado al cuadrado. Más, en este caso, ¿qué nos hace falta? La tercera derivada de y evaluada en el entorno de x subíndice 0 entre 3 factorial y que multiplica por ese polinomio de tercer grado. Entonces tendríamos 10.5 entre 6 que va a multiplicar por x menos 0.5 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el polinomio con el cual vamos a aproximar la solución de la ecuación diferencial planteada. ¿De acuerdo? Entonces, al tomar en cuenta los primeros 3 términos de la serie de Taylor, y bueno, aquí haciendo un poquito de álgebra, que ya no lo voy a colocar para no hacer tan extenso el video y que ustedes lo pueden corroborar, resulta que este polinomio de tercer grado, con el cual estamos aproximando la solución de la ecuación diferencial mencionada, va a ser igual a 7 cuartos por x al cubo menos 3 octavos de x al cuadrado más 9/16, que multiplica x más 19/32. Y esta es la solución aproximada mediante el polinomio de Taylor de la ecuación diferencial planteada. De esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ¿en qué consiste precisamente lo que vamos a hacer? Bueno, lo que ahora a continuación que ustedes tienen que hacer es evaluar entre qué puntos y qué puntos. Observen que ya esta función depende únicamente de x. Entonces, si esta función depende únicamente de x, pues es evidente que esta función la podemos evaluar desde el punto 0.5 a 1, dándole valores a x, con un espaciamiento de h igual a 0.1. ¿Con qué finalidad? De comparar con la solución exacta. ¿De acuerdo? Entonces, recordando en este caso que la solución exacta de nuestra ecuación diferencial, que le hicimos la clase anterior, donde la solución resolvimos de manera exacta, nos dio que esto es igual a 1.1682 e a la x que está elevado al cuadrado menos 1/2. ¿De acuerdo? Y comparando con nuestro polinomio y de x igual a 7 cuartos por x al cubo menos 3 octavos por x al cuadrado más 9/16 de x más 19/32. Entonces, por favor, ahí ustedes grafiquen ambas funciones, esta primera, esta segunda. Esta es la solución exacta, esta es la solución aproximada mediante el polinomio de Taylor, un polinomio de tercer grado. Entonces, por favor, grafiquen de 0.5 a 1 con un espaciamiento de h, pues para comparar la solución
punto a punto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya lo hagan, van a obtener resultados más o menos aproximados a lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos estos resultados van a obtener con la solución del polinomio de Taylor, y comparando la solución del polinomio de Taylor con la exacta, pues vamos a poder observar una cierta similitud en la solución. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, 1.174, 1.174, 1.404, 1.406, 1.699, 1.71 en la exacta, 2.072, 2.1260, 2.53, 2.6755. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Observen que en los primeros puntos es muy cercana a la solución. Sin embargo, conforme nos vamos alejando del punto de entorno, en este caso, que es de 0.5, ¿qué va pasando con la solución? Pues obviamente tiende a alejarse un poco. ¿De acuerdo? Que es precisamente lo que se mencionó en este punto. Esta solución será correcta siempre y cuando se evalúe en este entorno. Y a medida que se aleje, pues obviamente la solución tendrá un mayor error. Recordando que cómo podemos hacer un mejoramiento, una mejora, mejor dicho, a lo que estamos haciendo, pues obviamente no trabajando con un polinomio de tercer grado, sino ir ampliando el grado de este polinomio a cuarto, quinto, sexto, décimo, doceavo grado. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esto, pues obviamente la solución de aquí va a ser más exacta, y conforme nos vayamos alejando, la diferencia no va a ser tan notoria como lo podemos observar de aquí con respecto a este último punto. ¿De acuerdo? Entonces, mientras mayor sea el polinomio del grado, el grado del polinomio, mejor dicho, pues obviamente va a ser una mejor aproximación a la solución exacta. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro este ejercicio tan sencillo, y esta metodología, como ustedes pueden observar, pues es bastante sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a checar precisamente lo que en teoría ustedes van a hacer. Entonces, vamos a ver calculadora. Ahí está. Bueno, creo que no lo estoy proyectando. Bien. Entonces, aquí está la calculadora. Y vamos a colocar la función de la solución que por ahí se había quedado, que era 1.1682, que multiplica por la exponencial que está elevada a x, y que esta x está elevado al cuadrado menos 1/2. Ahí está. Entonces, básicamente, esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la solución que obtuvimos mediante el polinomio de Taylor? Bueno, el polinomio de Taylor que nosotros habíamos encontrado es igual a 7 cuartos que multiplica por x, esto al cubo, menos 3 octavos de la función x elevado al cuadrado, más 9/16 de x más 19/32. Ahí está. Entonces, esta es la solución que nosotros obtenemos. ¿A partir de quién? A partir del polinomio de Taylor. 7 cuartos de x al cubo menos 3 octavos de x al cuadrado más 9/16 de x más 19/32. Comparada con la solución precisamente analítica que tenemos ahí. Entonces, quiero que ustedes precisamente visualicen. Entonces, aproximadamente aquí, esto ya se hizo muy grande. Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí con respecto a la solución precisamente analítica, con respecto
a la solución numérica obtenida a partir de este polinomio de Taylor, pues tenemos 7 cuartos por x al cubo, menos 3 octavos por x al cuadrado, más 9 dieciseisavos por x, más 19 32avos. Entonces, observemos el punto x subíndice 0, que es básicamente lo que coincidía la solución que era básicamente exacta. Entonces, así más o menos podemos enfocar aquí. Ahí está, el punto 0.5. Y aquí observen básicamente las soluciones son las mismas. En este punto, en 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, entre 0.5 y 1, pues básicamente es ahí estos puntos que nosotros observamos, esa ligera diferencia que vimos en la comparación de los resultados. Y que obviamente conforme nos alejamos de ese entorno, de obviamente principalmente el valor de 0.5, pues la solución se va alejando de la función exacta. Y no se diga hacia este lado, ¿de acuerdo? Sin embargo, obviamente, como lo vimos también en el curso de la unidad 1, pues esta aproximación tiende a ir mejorando, pues obviamente, conforme aumentamos el grado de este polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ahí inténtenlo, hacer esto mismo que hicimos, pero con un polinomio de cuarto, quinto, sexto, séptimo orden. Y observen que obviamente la solución va a tender a ser más exacta para una mayor cantidad de puntos. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la solución. Y espero que haya quedado claro este ejemplo. Y bien, para culminar precisamente con este tema, vamos a resolver el siguiente ejercicio donde pueden ustedes ya corroborar que se trata de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, obviamente pues ordinaria. Entonces, resolver la ecuación diferencial segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado más 3 veces la derivada de y con respecto de x igual a x por y, junto con las condiciones iniciales y evaluada en 1 igual a 1 y la derivada de y con respecto de x evaluada en el punto x igual a 1, igual a quién? A 1, aproximándola a través de un polinomio de Taylor de cuarto grado. Aquí quiero hacer mención con respecto a esta ecuación diferencial, que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables y homogénea. ¿Cómo ustedes pueden verificar esto? Bueno, con la situación de que tenemos la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado más 3 veces la diferencial de y con respecto de x menos xy igual a 0, es homogénea la ecuación diferencial de segundo orden. Sin embargo, no todos los coeficientes son constantes, acá hay uno variable. Entonces esto viene a entender un poco lo que vieron en el curso de ecuaciones diferenciales, en donde esta ecuación diferencial no la pueden resolver con el método de coeficientes indeterminados por esta situación de esta x que multiplica a y. Y la única forma que la podrían resolver con los métodos que vimos en ecuaciones diferenciales es con el método de variación de parámetros. Sin embargo, este método no es aplicable porque no tenemos una solución inicial. En este caso no tenemos la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Entonces aquí no podríamos aplicar esos métodos. Entonces este polinomio de Taylor es una gran herramienta para aproximar la solución de esta ecuación diferencial, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación, observando que a diferencia del método de Euler, pues aquí en el método, con este método del polinomio aproximando la solución a través de un polinomio de Taylor, pues realmente podemos aproximar para cualquier ecuación diferencial ordinaria de cualquier orden. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación aplicando este método, ¿de acuerdo? Aquí ya vemos que es de segundo orden y todos estos conceptos que vamos a hacer, pues lo pueden aplicar para uno de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, el orden que ustedes quieran. Bien, entonces la ecuación diferencial es la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado más 3 veces la diferencial de y con respecto de x igualado a xy, donde la condición inicial, o mejor dicho, las condiciones, porque es de segundo orden, necesitamos dos condiciones, y evaluada en 1 es igual a 1.
y la diferencial de y con respecto de x para el punto x igual a 1, que observen que es el mismo punto, el mismo punto. Y esto pues parte de esos conceptos de ecuaciones diferenciales donde siempre tiene que estar evaluada en el mismo entorno, tanto la primera condición de la función como la primera derivada. Si fuera de tercer orden, pues obviamente también necesitaríamos una segunda derivada con respecto de x al cuadrado evaluada en x igual a 1. ¿De acuerdo? Eso ya parte de la definición que ustedes tienen de condiciones iniciales y que tienen que recordar precisamente para la resolución de estos problemas. Entonces, a partir de esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que la variable dependiente es igual a y, la variable independiente es igual a x, por lo tanto, estamos buscando una función y que dependa de x y esta función y que depende de x la vamos a aproximar a través de un polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? Y obviamente ya no voy a hacer la expresión general, ya ustedes la tienen ahí en la plataforma, en la presentación. Entonces ya un polinomio de cuarto grado, que básicamente viene siendo una aproximación de y evaluada en x en el entorno de x subíndice 0, que va a ser igual a y evaluada en x subíndice 0, más y' evaluada en x subíndice 0, que multiplica x menos x subíndice 0, más y' evaluada en x subíndice 0, que multiplica x menos x subíndice 0, esto entre el 2 factorial, más y' evaluada en x subíndice 0 entre 3 factorial, que va a multiplicar a x menos x subíndice 0 al cubo, más y, en este caso la cuarta derivada, evaluada en x subíndice 0 entre 4 factorial, que va a multiplicar a x menos x subíndice 0, evaluada a la cuarta potencia, más otros términos, pero hasta aquí vamos a truncar precisamente este ejercicio, que es lo que nos solicitan. ¿Y qué datos podemos obtener a partir de esto que tenemos? Bueno, que x subíndice 0, que es en el entorno donde lo vamos a trabajar, es igual a 1. Y que y evaluado en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y ya tenemos este dato, ya tenemos todos los que vamos a sustituir aquí en x subíndice 0. Y observen, a diferencia de la de primer orden que hicimos anteriormente, pues resulta que con esta condición también nosotros conocemos quién, y' evaluada en x subíndice 0, que es precisamente esta condición, y' evaluada en x subíndice 0, o sea, en el punto 1 que nosotros ya conocemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos este punto y ya tenemos este otro. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo para el segundo orden, el tercer orden y el cuarto orden. Entonces, a partir de los datos que nosotros tenemos, pues vean, ya tenemos estos dos términos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con este ejercicio y a partir de la ecuación diferencial, segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado, más 3 veces la derivada de y con respecto de x, igualado a xy, podemos entonces encontrar este otro término. Observen que necesitamos la segunda derivada y ya la tenemos aquí. Entonces lo único que necesitamos hacer es evaluar la segunda derivada en x subíndice 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Y bi' evaluada en x subíndice 0. Entonces todo lo vamos a poner en términos de x subíndice 0. ¿De acuerdo? Más 3 veces y' evaluada en x subíndice 0. Entonces todo esto lo vamos a evaluar en x igual a x subíndice 0. ¿Qué es igual a quién? A x, y a x lo sustituimos por x subíndice 0, por la función y evaluada en x subíndice 0. Entonces, sustituyendo y bi' evaluada en x subíndice 0, más 3 veces y' evaluada en x subíndice 0. ¿Y este qué valor es? Es igual a 1. Entonces, 3 por 1 igualado a x subíndice 0, que es 1, que va a multiplicar a y evaluada en x subíndice 0, que también era 1, de acuerdo a los datos que tenemos. Por lo tanto, y bi' evaluada en x subíndice 0, más 3, esto es igual a 1. Por lo tanto, si despejamos,
y evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos 3, y esto va a ser igual a menos 2. Y de esta manera ya encontramos a y' evaluada en x subíndice 0, que es el que se va a sustituir aquí. Entonces ya tenemos los primeros tres términos de este polinomio de Taylor. Nos hace falta evaluar esta ecuación y esta otra en el punto x subíndice 0. Entonces, tomando en cuenta los valores que nosotros tenemos aquí, tomando en cuenta esto que tenemos aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, nosotros ahora, considerando o volviendo a tomar en cuenta la ecuación inicial que tenemos de la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado, más 3 veces la diferencial de y con respecto de x, y esto es igual a xy, la podemos derivar. Entonces nosotros podemos derivar esta misma ecuación con respecto de x del lado izquierdo, y obviamente lo mismo para el lado derecho de la ecuación. Entonces, si hacemos esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la tercera derivada de y con respecto de x al cubo más 3 veces la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, recordando que es un producto de funciones donde y depende de x, sería x por la diferencial de y con respecto de x más y por la diferencial de x con respecto de x, que es igual a 1. Y aquí ya tendríamos nuestra tercera derivada. ¿De acuerdo? Entonces ahora toda esta ecuación la vamos a evaluar ¿en dónde? Toda esta ecuación la podemos evaluar en x igual a x subíndice 0. Entonces, evaluando, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? La tercera derivada evaluado en x subíndice 0 más 3 veces la segunda derivada en x subíndice 0. ¿Esto igualado a quién? X subíndice 0 por la primera derivada de y evaluada en x subíndice 0 más la función y evaluada en x subíndice 0. Y sustituimos los valores que ya tenemos. Entonces, y' evaluada en x subíndice 0 más 3 veces y' evaluada en x subíndice 0. Observando que es el dato que acabamos de obtener. Esto sería menos 2. Esto es igualada a x subíndice 0, que habíamos quedado que es el valor de 1. Y' evaluada en x subíndice 0, que ya la teníamos, que es 1, más la función evaluada en x0, que es 1. Entonces, y' de x subíndice 0 más, en este caso sería menos. Esto es igual a ¿quién? A 1 más 1. Por lo tanto, y' evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 8. Y ya encontramos este otro término. Ahora vamos con el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿a partir de quién? De esta tercera derivada que nosotros ya evaluamos para encontrar la cuarta derivada, derivando nuevamente. Entonces, de manera similar, pero ahora usando la tercera derivada de y con respecto de x al cubo más 3 veces la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado igual a x de y con respecto de x más y. Podemos hacer lo mismo, derivando ahora nuevamente ahora esta ecuación. Por lo tanto, la diferencial con respecto de x de la tercera derivada de y con respecto de x a la cuarta más 3 veces la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A la derivada con respecto de x diferencial de y con respecto de x más y. Entonces, si nosotros derivamos, tendríamos que la cuarta derivada de y con respecto de x, aquí era al cubo, entonces aquí ya es a la cuarta, más 3 veces la tercera derivada de y con respecto de x al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a x por la segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado, más la diferencial de y con respecto de x por la derivada de x con respecto de x, que es 1, más el siguiente término, que es la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, la cuarta derivada de y con respecto de x a la cuarta, más 3 veces la tercera
la derivada de y con respecto de x al cubo. Esto es igual a x, segunda diferencial de y con respecto de x al cuadrado, más 2 veces la diferencial de y con respecto de x. Entonces, ahora todo nuevamente lo vamos a evaluar en x igual a x subíndice 0. Entonces, haciendo esto, ¿qué tendríamos? La cuarta derivada, evaluada en x subíndice 0, más 3 veces la tercera derivada, evaluada en x subíndice 0, es igual a ¿quién? A x subíndice 0 por la segunda derivada evaluada en x subíndice 0, más 2 veces la primera derivada evaluada en x subíndice 0. Entonces, sustituyendo los datos, y, en este caso de la cuarta derivada en x subíndice 0, más 3 veces ¿quién? Y triprima evaluada en x subíndice 0, y la acabamos de obtener, que es el valor de 8. ¿De acuerdo? Entonces, es 3 por 8. ¿De acuerdo? Esto es igual a ¿quién? A x subíndice 0, que era 1. Sí, era 1 por la segunda derivada en x subíndice 0. Entonces es este de acá, menos 2. Esto es 1 por menos 2, más 2 veces por la y' evaluada en x subíndice 0, que recordaremos que esto es igual a 1. Entonces y evaluada en x subíndice 0 más 24, esto es igual a menos 2 más 2 igual a 0. Por lo tanto, y, la cuarta derivada de y evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 24. Y con esto nosotros ya tendríamos precisamente este último dato que nosotros necesitamos. Por lo tanto, vamos a evaluar. Entonces, sustituyendo, y de x, que es aproximadamente igual a nuestro polinomio de cuarto grado, de una función y que depende de x, evaluada en el entorno de x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1 más 1 por x menos 1, más 2 entre 2 factorial, que multiplica x menos 1 al cuadrado, recordando que estamos trabajando en ese entorno, más 8 entre 3 factorial, que multiplica x menos 1 al cubo, menos 24 entre 4 factorial, que multiplica x menos 1 a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? Entonces, y de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 más x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado más 4 tercios de x menos 1 al cubo menos 4 factorial es 24, entonces quedaría menos x menos 1 a la cuarta potencia, y ya nada más faltaría desarrollar este polinomio para obtener una expresión similar a la que nosotros obtuvimos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden hacer, lo pueden dejar así, ya es decisión suya. ¿De acuerdo? Si ustedes entregan la solución ya de esta manera, va a ser más que perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vendríamos obteniendo la aproximación a esta ecuación diferencial de coeficientes variables. Bien, así que eso es todo por hoy y espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias por ver el video.